Este tema en realidad es bastante amplio, ¿no? Hay una gran cantidad de cosas por conversarse, ¿no? Y es muy interesante. Todas las especialidades, todos los que utilizan tecnología, computadoras en el trabajo en su casa, trabajan de forma remota o de manera local en alguna institución, se han visto de alguna manera vulnerados, ¿no? Vulnerar lo que se llama la integridad de los datos, ¿no? Para que más o menos podamos ver el tema de la vulnerabilidad de los datos, hay que conocer este tipo de conceptos. Vamos a ver algunas cositas interesantes por aquí que nos trae a cotación. Por ejemplo, Scott McNealy nos dice, para que lo sepan, la privacidad en la Internet no existe. ¿Ya? Entonces, como ya les he comentado, tú tienes tu laptop encendida, tu móvil ahí, ahí está con la pantalla apagada, el móvil no, el móvil está encendido, está en modo descanso, digamos así, pero ahí están funcionando los cookies, están funcionando la inteligencia artificial, está grabando todo lo que escucha, ¿no? Está procesándolo para poder ofrecerte esa información. Como ya les dije, para muchos será un tema de mucha ayuda, pero para otros es un tema de espionaje y vulnerabilidad, ¿no? ¿Hasta dónde va a llegar todo este tema? ¿No? Bien, vamos a ir viéndolo por ahí. ¿Qué más nos dice Jim Spafford? Dice, el único sistema seguro es aquel que está apagado y desconectado, enterrado en un refugio de concreto, rodeado por gas venenoso y custodiado por guardianes bien pagados y muy bien armados. Aún así, yo no apostaría mi vida por él. Aún así. John, Jim Spafford, ¿no? Nos dice algo muy importante. Acá también es importante hacer una aclaración muy rápida para que ustedes manejen los términos que vamos a estar también nombrando. Muchos de nosotros confundimos estos términos y decimos datos y los decimos que también es información, etcétera, etcétera. No es lo mismo. Por ejemplo, un dato es Fernando, otro dato es Infante, otro dato es Saavedra, ¿no? Otro dato es Piura, por ejemplo. Y así, ¿no? O sea, los datos son elementos que miden, digamos, el mundo, ¿no? Miden la realidad, ¿no? Por ejemplo, un peso, la presión, el tema de ciertos antecedentes, por ejemplo, policiales, judiciales, etcétera. Pero ya la información vienen a ser estos datos, o sea, todas estas variables aisladas que por sí mismas, que por sí solas no sirven para nada, pero cuando los organizamos y los procesamos, ya estamos, y tienen una utilidad, ya se llama información. Entonces, la información viene a ser los datos procesados. Ya, vamos aclarando las cosas. Entonces, datos son elementos aislados y cuando los conjugamos, los procesamos, los agrupamos, aunque sea un orden alfabético o un orden de mayor a menor, ya estamos procesando algo mínimo. Y ahí ya tenemos información, ¿no? Porque vamos a encontrarle una utilidad. ¿Ya? Entonces, cuando hablamos del tema del día de hoy, estamos hablando de integridad de los datos, ¿no? No vamos a proteger la información, porque la información es el resultado de los datos. O sea, la fuente de la información son los datos. Entonces hay que proteger la fuente de la información. O sea, hay que proteger los datos. Por eso el tema se llama integridad de los datos. Vamos a proteger los datos, ¿no? Los datos tienen que mantenerse íntegro a lo largo de el viaje que hace digital los datos, ¿no? En realidad lo que no viajas eso es la información, lo que viaja son los datos. Por ejemplo, yo ahorita me estoy comunicando con ustedes y lo que están viajando son los datos, ¿no? Entonces, se, son datos que viajan a través de las señales electrónicas y luego se convierten, ¿no? En señales de video para que ustedes los puedan ver desde cada uno de sus dispositivos, sea móvil, laptop, tablet, PC, lo que sea, ¿no? Y así es. Entonces, mantener la integridad de los datos significa que lo que sale de mi dispositivo sea lo mismo que ustedes reciben. Eso es mantener la integridad de los datos. Entonces, para ello hay que utilizar tecnologías que permitan proteger estos datos de tal manera que en el camino no sean vulnerados, modificados o cambiados, ¿no? Totalmente, en su totalidad, ¿no? Es como, a ver, cuando hay espías, por ejemplo, en las películas, ¿no? Y hacen empalmes en las señales, ¿no? O hacen interferencias, ¿no? Y cambian los mensajes por otros, ahí es donde se está vulnerando la integridad de los datos.
Entonces, actualmente la tecnología utiliza, por ejemplo, el WhatsApp utiliza lo que se llama encriptación, ¿no? De punto a punto. Y así, ¿no? Eso es lo que se está utilizando. Pero es suficiente, basta con ello. ¿Cómo podría hacer yo para preservar, digamos, la integridad de los datos? Entonces, hay técnicas por ahí que podrían servir, ¿no? Dentro de una de las tantas está básicamente la encriptación que ya viene en los mismos dispositivos, pero si podemos agregar una encriptación adicional, mejor. ¿Y qué pasa si ese archivo que estamos compartiendo, ya, más aún si es un tema, por ejemplo, judicial, es un tema, es un archivo que contiene información, perdón, que contiene datos, ¿no? Que se van a convertir en información muy importante, ¿no? Que es, como se dice, una información que es VIP, ¿no? Una información que es de suma urgencia, confidencial, por ejemplo, ¿no? Entonces, si es así, entonces necesitamos darle las mayores protecciones que se puedan. O sea, si la misma línea por donde viaja hay un tema de encriptación, entonces si yo puedo usar un software que encripte, además, mejor. Y si ese archivo que yo lo estoy compartiendo, le agrego una contraseña, mucho mejor todavía, ¿no? Entonces estoy agregando cada vez más niveles de seguridad. Entonces, para mantener la integridad de los datos, hay que agregarle niveles de seguridad. Entonces, quizás el nivel de seguridad más básico que la mayoría utiliza es el que trae el WhatsApp, por ejemplo, o el Telegram, o cualquier medio que se esté utilizando actualmente. Porque si usamos un correo electrónico, entonces, si es, por ejemplo, de el libre, como las cuentas de correo de Hotmail, de Gmail, etcétera, etcétera, entonces estamos hablando de que estaríamos sometiéndonos a este tipo de encriptaciones que traen este tipo de software libre que por lo general son muy débiles. Mientras más se utilicen estos medios de encriptación que sean pagados, obviamente son un poco más seguros, ¿no? Un poco más seguros. El, el tema también va por qué medidas de seguridad vamos a tomar, ¿no? Y más adelante les vamos a explicar. Voy a ir avanzando. Entonces, acá hablamos de seguridad de la información en general, ¿no? Aquí justo estamos hablando del tema, ¿no? Dice, se entiende por seguridad de la información a todas aquellas medidas preventivas y reactivas del hombre, ¿no? O sea, como siempre, lo mejor es hacerlo preventivamente. O sea, yo no espero que me ataquen, ¿no? Para recién reaccionar, ¿no? Entonces, medidas reactivas. Yo lo que tengo que hacer es el tomar medidas preventivas, ¿no? Por ejemplo, una medida preventiva es si me escriben por WhatsApp y el número no lo conozco, no escribir. Si me mandan un archivo, ¿no? Y yo no lo he pedido, no abrirlo, ¿no? Entonces, ese tipo son buenas prácticas, por ejemplo, ¿no? Si estoy en mi centro de labores, ¿no? Y yo soy, por ejemplo, un especialista en algún caso que estoy llevando judicial, obviamente tengo que tener mucho más cuidado con este tipo de temas, ¿no? Voy a ser, obviamente, objeto de este tipo de ataques. Si soy un informático, un ingeniero que maneja información muy importante, entonces lo que menos debo hacer es permitir este tipo de vulnerabilidades, ¿no? Aceptar contactos que no los conozco, ¿no? Mantener, bloqueados ciertos contactos, por ejemplo, de mensajes que recibo en mi correo, ¿no? Esas carpetas de spam, correo no deseado, hay que usarlas, eliminarlas, caracterizar bien esos correos que yo no he pedido, que me estoy recibiendo, de una vez calificarlos como spam para que vayan a esa carpeta respectiva y no me estén generando problemas, ¿no? Por ejemplo, algunos dirán, pero el correo, ¿qué ataques me pueden haber, no? Pues han habido varios, ¿no? Lo que se llama el ataques DOS, o sea, lo que se llama denegación de servicio. Entonces, hay software, por ejemplo, que te permite enviar 1000 a 30.000, por ejemplo, correos a una cuenta de correos y lo que hacen es te saturan la bandeja. Y te saturan la bandeja, ¿qué quiere decir? Que ya no vas a recibir los correos de tu centro de labores y quizás algún correo importante que tú estabas esperando, ¿no? Quizás los medios probatorios o estabas esperando algún tipo
de tecnología o acceso para poder ingresar a un sistema web, ¿no? Recordemos que tanto abogados y todos ingenieros y todo el tipo de profesionales, inclusive contadores, están usando actualmente sistemas web y necesitan loguearse, ¿no? Acá hay algunas, por aquí vamos a pasar de aquí un video muy importante que de unas buenas prácticas que yo estoy utilizando actualmente en el Colegio de Ingenieros. Yo, por ejemplo, lo que hago es usar un software que me permita grabar mi usuario y contraseña. Lo queda grabado, se queda grabado de tal manera que ya no lo tengo que escribir, ingeniero, pero ¿eso no es más bien más vulnerable? No. ¿Por qué? Porque no es flojera, es protección. ¿Por qué? Porque cuando alguien te quiere robar la contraseña, el usuario de la contraseña, lo que hace es enviarte a través de correos o a través del WhatsApp, te dice, mira acá, por ejemplo, es una mujer desnuda, o mira aquí lo que te, soy Enis y quiero que veas mis fotos, te las regalo. Y entonces tú le das clic y lo que haces es instalar, ¿no? Claro que ves de repente un video, ves unas fotos, ¿no? Pero internamente tú no ves los procesos que se están realizando y te están instalando ahí, por ejemplo, un keylogger. ¿Qué es un keylogger? Es un software que graba todo lo que escribes. Y ese archivo va a la persona que te ha enviado ese keylogger. Y dentro de esa información, dentro de ese archivo, dentro de ese contenido, están obviamente tus contraseñas de Facebook, de tus redes sociales, de Instagram, de tus sistemas web que utilizas para el trabajo, para entrar al Poder Judicial, para entrar a la fiscalía, para entrar de repente a los sistemas web para administrar los recursos informáticos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces estás cayendo en una vulnerabilidad por tus malas prácticas, o sea, tus malos hábitos, ¿no? Entonces ahí estás violando lo que es la confidencialidad, la autenticidad y la integridad de la que estábamos hablando, ¿no? ¿Cuándo es confidencial la información de los sistemas, no? Porque cuando es solamente accesible para los usuarios autorizados. Solamente ahí es confidencial. Cuando es auténtica, ¿no? E íntegra, cuando ha sido creada y modificada por solo aquellos usuarios que están autorizados. Entonces, cuando está vulnerado tu equipo, por ejemplo, o peor aún, tu sistema, entonces van a haber personas que van a modificar a su conveniencia. Más aún si son, por ejemplo, medios probatorios, si son archivos confidenciales, que son vitales para ciertos casos judiciales, ¿no? Entonces, eso es muy importante. Entonces, han habido muchos casos de ellos que se han presentado en la política peruana, ¿no? Entonces, por ejemplo, el caso de los apristas, ¿no? Que fueron procesados, ¿no? Y se vulneraron, a pesar de que estaban aparentemente lacradas, ¿no? Se vulneraron las memorias USB que habían sido confiscadas para estos procesos y de los, por decir, 1000 archivos, solamente habían 400. O sea, habían sido borrados estos archivos, ¿no? Claro que hay medios de recuperación, o sea, tú así borres la información, borres tus conversaciones en WhatsApp, en Messenger, en lo que sea, en Telegram, ¿no? La policía informática tiene software que lo que hace es reconstruir otra vez esta información, ¿no? Esto es lo que se llama este, un software eh, que permite reconstruir todo ello, ¿no? Bueno, la única manera es eh, digamos, destruir, quemar, ¿no? Este medio de almacenamiento, ¿no? O sea, disco duro, un disco sólido, una memoria USB, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, hay muchas formas de recuperación. Disponibilidad, que la información esté a la mano cuando se requiera. Entonces, estas características debe contener la información. Ya, entonces, hay un caso muy, en realidad nombrado, que es acerca de lo que sucedió, por ejemplo, a el ministerio encargado de la Seguridad Nacional, Ministerio del Interior, ¿no? Durante la época de Toledo y de Humala se vulneró la seguridad. Imagínense, si ellos son los encargados de la seguridad nacional, entonces, si les hackearon el correo, entonces, ¿qué esperen? ¿Qué se espera para el resto? Imagínense, ¿no? Entonces, Anonymous Perú hackeó esta cuenta de correo y empezó a repartir este tipo de información confidencial que se refería
a los seguimientos o reglajes que se hacían a líderes políticos, ¿no? Desde entonces, el popular Goyito estaba ahí, estaba Marcos Arana, que estaban por el tema de, este, de las protestas verdes, ¿no? Y muchos otros políticos y dirigentes, ¿no? Sindicales que estaban seguidos por seguridad del Estado. ¿No? También se vulneró la página del Ministerio de la Presidencia, ¿no? Entonces, donde en la época de Humala, por ejemplo, no sé si se recordarán, pero apareció, supuso Anónimos Perú, puso la portada de Caretas allí, donde aparecía la cara de sobre la cara de Humala sobre un niño, cogiéndose de unas piernas, que hoy para todos obviamente era Nadine Heredia, ¿no? Que era quien gobernaba el Perú, ¿no? Y así, ¿no? Entonces, una serie de vulnerabilidades que no se deberían dar, porque se supone que estos ministerios son los que más protección deben tener. Pero lamentablemente, hasta en los últimos tiempos, han habido este tipo de hackeos y se han visto vulneradas, ¿no? Este tipo de instituciones que en realidad no tienen buenas prácticas y tienen, lo peor de todo, niveles de seguridad muy bajos, muy bajos. Parece que no tienen los profesionales adecuados. Bueno, eh, para poder conseguir que la información pueda tener, los datos puedan ser íntegros, hay una serie de estándares, protocolos, métodos, reglas, herramientas, leyes concebidas para minimizar los posibles riesgos. Les cuento una cosa, miren, a nivel internacional, los países desarrollados lo que hacen es utilizar, por ejemplo, las normas o los estándares ISO de seguridad. ¿Ya? El Perú, lamentablemente, no ha hecho eso, sino lo que ha hecho es que de todos los estándares de seguridad ha cogido una parte, ¿no? Y la parte de las instituciones del Estado no puede seguir una norma, como no puede seguir una norma privada, las ISO, entonces tiene que seguir las normas técnicas peruanas, que son una adaptación a las ISO. Pero tan mal hechas están que solamente contienen el 30%, por ejemplo, de estas ISO. O sea, lo ideal es que contenga todo el 100% más otras adicionales, ¿no? O sea, para que hagan su tarea en casa, ¿no? Pero lamentablemente no les alcanzó el tiempo y no pudieron hacer ni ellos siquiera. Y por ello la vulnerabilidad de la cual estamos hablando ahora. Ahora entenderán, ¿no? Entonces las normas técnicas peruanas en realidad están muy bajas. Cualquier institución gubernamental del Estado no puede basarse en una ISO de seguridad para que tenga buenas prácticas de seguridad o de integridad de sus datos. No puede. Tiene que usar normas técnicas peruanas. Las entidades privadas sí, ¿no? Las entidades privadas, como el Colegio de Ingenieros del Perú, como, por ejemplo, la Universidad de Piura, por ejemplo, como un instituto X, como una empresa que brinda servicios de impresión, por ejemplo. Entonces ellos sí pueden utilizar las ISO y hacerla suya como parte del plan de seguridad, ¿ya? Parte del plan de seguridad. La integridad de los datos debe estar plasmada en el plan de seguridad que la institución, sea pública o privada, debe tener. Copias de seguridad de los datos. ¿Usted hace copias de seguridad de sus datos? De su información. Yo no le digo que haga de toda su información, pero de la información más importante, más confidencial, por ejemplo, de sus casos que está viendo últimamente, ¿no? De los informes de tecnología que está viendo, de los proyectos informáticos que está elaborando, ¿no? O sea, que son bien importantes. ¿Tiene copias de seguridad? Hay muchas formas de hacerlo. Basta con grabarlo en una memoria USB, basta con descargarlo en el celular, basta con subirlo a la nube, que ahorita tenemos tenemos 15, 20, 30 gigas de espacio en Gmail, en Hotmail, ¿no? En el Drive, lo que se llama en el Drive, ¿no? Y tenemos acceso al Drive desde cualquier lugar, ¿no? Si tú compartes algo en el Drive, ¿no? Dale plazo a esa persona para decirle, ¿sabes qué? En un par de horas solamente vas a tener acceso. Pasada ese par de horas que tú le has dicho, tienes que cortar
la compartición, porque si no te quedas vulnerable, ¿no? A veces, por hacerlo más rápido, cuando compartimos la información, lo compartimos de tal manera que lo compartimos para cualquiera que tenga el link. Como tenemos un poquito de flojera, no lo compartimos a través de correos, que sería más específico para decir que a esta persona, ¿no? E inclusive ese tipo de compartición la podemos cortar. Si no, usamos el link y el link lo compartimos. Cualquiera que tenga el link va a poder tener acceso a estos archivos. Y eso es una vulnerabilidad. Y ahí estamos violando. Entonces, si es un archivo, imagínate que lo tienes en tu Drive y que tú lo usas, accedes para modificarlo, entonces otro puede acceder, lo modifica y ya no tiene integridad de los datos. Ya hemos violado la integridad de los datos, porque ha tenido acceso a una persona que no debería tenerlo. No, no tiene confidencialidad, no está cumpliendo con esa característica. Y así, ¿no? Entonces, la seguridad informática, como bien dice acá, comprende software, bases de datos, metadatos, archivos y todo que la organización valore como activo, ¿no? Recuerden que ahora se considera como activo, ¿no? Y signifique que pueda estar en riesgo, ¿no? Sobre todo si está en manos de otras personas, ¿no? Esto es información privilegiada y confidencial, ¿no? El concepto de seguridad de la información es un poquito más amplio, ¿no? Seguridad informática, seguridad de la información. Seguridad de la información incluye no solamente los medios tecnológicos, sino también los medios, además de los medios tecnológicos, también la información que se procesa o se genera en medios que no son tecnológicos, o sea, que son físicos. Por ejemplo, si el vigilante de la institución tiene un cuaderno donde registra las personas que están accediendo, que también es parte de la seguridad física, entonces ese cuaderno es parte de la seguridad de la información. No es seguridad informática porque es un cuaderno, es algo físico, no está dentro de un medio informático. ¿Ya? Pero es importante, es parte de la seguridad, ¿no? ¿Por qué? Porque ahí se tiene registrado qué personas han entrado. Y pueden haber, esas personas que han ingresado a determinada hora y fecha, pueden haber vulnerado algún tipo de seguridad física. Por ejemplo, han entrado a un área donde, por decir, lo que es el área de recursos humanos, donde se elaboran las planillas, y viendo que no hay nadie, ingresan ahí, modifican las planillas o las borran, ¿no? O ponen un software, encriptan todo y luego piden recompensa, ¿no? ¿Cómo es la moda actual, ¿no? De los archivos malware, ¿no? Que están infectando muchas computadoras de instituciones y luego les piden rescate, ¿no? Te piden varios miles de soles, ¿no? Si no son millones, dependiendo del volumen de la institución, ¿no? Y esto es muy, muy, muy peligroso, ¿no? Muy peligroso porque te quedas atado a este tipo de digamos, delincuentes informáticos, ¿no? Entonces, la seguridad física también es importante aquí, ¿no? Bueno, eso es un poco acerca de la evolución de las computadoras o de la tecnología, ¿no? La edad de piedra, lo que es la edad de bronce, ¿no? Cuando ya entramos a sistemas servidores, etcétera, etcétera, ¿no? Bien. Y luego entramos ya digamos, a elementos más avanzados. Recuerden que antes existían las supercomputadoras, ¿no? A las cuales todos nos conectábamos ahí, ¿no? Luego ya empezaron a aparecer las PC, las computadoras personales que tenían gran potencia. Y ahora, por ejemplo, tenemos los móviles, ¿no? Los móviles tienen actualmente la potencia de una laptop, de una computadora, de 20, 30 computadoras de los 80, por ejemplo, ¿no? Pero ahora actualmente hemos retornado, ¿no? Aquí está la edad de hierro, como se dice, pero actualmente hemos retornado a otra vez las computadoras que centralizan el procesamiento, ¿no? Por eso es que hablaba de las tendencias ahí, les puse el video en la que hablaba de lo que es las tendencias para este 2023 y tenía que ver con lo que es las computadoras cuánticas. Un poco para que ustedes conozcan la diferencia. Las computadoras binarias, que son las que conocíamos hace tiempo, ¿no? A la más potente que tú conozcas, solamente procesa unos y ceros internamente, ¿no? La información, los datos, todos los transforma a unos y ceros, ¿no? Lenguaje binario. Pero la computación, en este caso actual, ¿no? Cuántica,
procesa unos y ceros y todo lo que hay adentro, en medio de los dos, ¿no? Es como ustedes saben que matemáticamente hay decimales y dentro de esos decimales hay subdecimales y así, ¿no? O sea, miren el volumen de datos que puede procesar. Y en un corto tiempo, en un corto tiempo. Esa es la modernidad, eso ya se quedó, eso ya se quedó. Entonces, actualmente, por ejemplo, existen sistemas potentes en los cuales tú puedes hacer consultas, ¿no? Eh, y inmediatamente te brindan información procesada. Y eso gracias inclusive a la inteligencia artificial. También esto lo conversaba, es muy interesante. Por ejemplo, ahorita, actualmente la inteligencia artificial, qué es lo que es capaz de hacer? Es capaz de hacer, tú le dices, quiero que me hagas una investigación acerca de las vulnerabilidades en las instituciones estatales o gubernamentales acerca de la seguridad informática, por ejemplo, ¿no? Que violan la integridad de los datos. Y la inteligencia artificial te elabora todo un, digamos, reporte que lo saca, no lo inventa, sino que lo recopila de diferentes páginas y te lo organiza. De tal manera que tú lo tienes ahí con fuentes y todo ello y puedes eh, hablar sobre el tema. Cuando todo ese trabajo antes lo hacíamos nosotros, ¿no? Ahora la inteligencia artificial lo hace, fíjense. Un poco también aquí para que, esta es la evolución, ¿no? De la tecnología, ¿no? Fíjese, en el 69, el precursor del Internet era el ARPANET, ¿no? Que fue creada con objetivos, digamos, militares, ¿no? En el 82 apareció el comercio electrónico. Recuerden que el comercio electrónico muchos lo orientan simplemente a lo que es vender por Internet, ¿no? También el comercio electrónico, parte del comercio electrónico, sobre todo la base, es, está en los cajeros automáticos, lo que se llaman los ATM, ¿no? Y la banca por teléfono, ¿no? Que eso todavía existe, ¿cierto? Tú vas a los locales de los bancos, tienes banca por teléfono, ¿verdad? También lo puedes usar a través del móvil, ¿verdad? ¿No? Para bloquear tus tarjetas, para hacer algún tipo de reclamo o alguna actividad, ¿no? Y los cajeros también, pues, ¿no? Todavía existen, cada vez han mejorado más, ¿no? Incluso hay cajeros que te dan vuelto, que trabajan con monedas, en los que no solamente puedes retirar, sino pagar también, etcétera. En el 90 es el lanzamiento oficial, ¿no? De lo que es la Internet, ¿no? Hasta aquí 255.000 usuarios, miren, conectados, ¿no? En el 94 ya apareció el comercio electrónico, pero online, tal y como lo conocemos actualmente. En el 95 se lanzó a Amazon, que lanzó Yahoo.com, que es uno de los precursores de las cuentas de correo. eBay.com, que es como un Amazon también, ¿no? Se lanzó Microsoft Network, que es Microsoft para la Internet, ¿no? Un poco más allá del 95, 96, digamos, se lanzó Pi.com, que es también una plataforma. En el 98 estaba el ICQ, ¿no? El ICQ es el lanzamiento del ICQ. ¿Quién es? Para que ustedes conozcan un poco esto, el ICQ es el precursor del WhatsApp. Así es, del WhatsApp. Pero aquí, por ejemplo, tú necesitas, para agregar un contacto, tú necesitas saber el número de teléfono, ¿cierto? Igual pasaba con el Messenger, ¿no? Tú necesitas saber el correo electrónico para poder agregarlo. En cambio, el ICQ tenía la potencialidad de que simplemente ponías el nombre y apellido y lo buscaba en toda la red y lo ubicaba en cualquier parte del mundo, ¿ya? En el 98, el lanzamiento oficial de Google, ¿no? Google, que conocemos, de Disney también, la plataforma Disney. Hasta aquí 300 millones de usuarios. En el 2000, dot.com, ¿no? Que vendía que se llama dominios, ¿no? .com. Wikipedia, que lo conocemos hasta actualmente, ¿no? Una plataforma que brinda información, ¿no? Los inicios del marketing por Internet, hasta aquí 640 millones de usuarios. El lanzamiento también de Oversure. PayPal, que conocemos, ¿no? En el 2002 se lanzó PayPal, ¿no? Los inicios del SEO. 2005, Live.com, que también es uno de los precursores de Hotmail.com. Hasta el 2007, miren, hay 1.1 billones. Y esto ha subido, miren cómo ha subido en realidad geométricamente, ¿no? Geométricamente. Dado que la información es un bien, dice que al igual que otros importantes activos económicos, tiene un valor para una organización, es necesario mantenerla adecuadamente protegida.
Resguardar esta información de una variedad de cada vez creciente de amenazas. Hay que asegurar la continuidad de negocio, ¿no? Es un tema que siempre se habla, ¿no? Minimizar los daños. A veces los ataques no pueden ser, digamos, eliminados, ¿ya? No pueden ser eliminados. Pero lo que sí pueden ser es, quizás su efecto puede ser reducirlo, controlarlo, ¿no? Minimizarlo, que es lo que se llama, ¿no? Hay que maximizar utilidades y oportunidades, ¿no? Sostener un margen competitivo para que la rentabilidad se mantenga o aumente, ¿no? Y sobre todo la imagen comercial. Si una empresa sufre un ataque informático, fíjate que lo que va a pasar, no solamente pierde su integridad de los datos, sino que también la imagen ante la sociedad decae, ¿no? Porque no invierte en seguridad, porque sus clientes obviamente no se van a sentir seguros, sobre todo si se utilizan cuentas, ¿no? Bancarias, ¿no? Para comprar productos, etcétera, etcétera. ¿Qué tipo de amenazas hay? Sabotaje, robo de información, espionaje intelectual, implantación de virus informáticos, chantaje, extorsión, fraude, estafa, inhabilitación de servicios, lo que les comenté, ¿no? Por ejemplo, cuando te envían 1000 mensajes a tu cuenta de correo, o cuando también a veces las impresoras también sufren esos ataques de DOS, ataques de denegación de servicio, ¿no? Por ejemplo, ¿cuáles serían? Que eh, envían a una impresora de uso común en una institución, varias áreas lo utilizan, y hay un ataque de denegación de servicio donde han enviado que impriman un archivo con 1000 páginas. Imagínate, 1000 páginas. ¿Cuánto tiempo se va a demorar en imprimirse esas 1000 páginas? Significa que el resto de áreas no van a poder imprimir, o si han mandado a imprimir algo, un reporte que lo necesitan ahorita, no lo van a poder obtener. ¿Por qué? Porque tienen que esperar a que se impriman esas 1000 páginas. Ese es un ataque, ¿no? Ese es un ataque que se puede sufrir y hay que tener mucho cuidado. Acá está un poco de lo que les comentaba, ¿no? No basta, no, la situación no es que solamente pierdes datos, tu integridad de los datos es vulnerada, no. Hay consecuencias aquí económicas directas, ¿no? Porque pierdes, obviamente, de repente, transacciones o te han robado dinero de tu cuenta. Hay que reparar los daños, entonces tenemos consecuencias económicas, ¿no? Y hay que invertir para evitarlo en el futuro. Y se invierte, obviamente, económicamente. En cuanto a la imagen, ¿no? Comercial, ante el público en general, definitivamente perdemos. Imagínate que muchas de las instituciones lo que hacen es no aceptar que han sido víctimas de un ataque. Y lo aceptan después, ¿no? Con una nota de prensa, pero después de mucho tiempo, ¿no? Y ha pasado con muchas empresas, lamentablemente. Y lo hacen justo por esto, ¿no? Porque no quieren que se deteriore su imagen. Pero al evitar esto, ¿qué es lo que están haciendo? Están haciendo que sus clientes no tomen precauciones, que sus clientes sigan siendo víctimas, ¿no? Y que la situación quizás se quede allí y no reparen los daños, ni siquiera inviertan para evitarlo en el futuro, como se estaba indicando acá, ¿no? Porque mientras menos se enteren, entonces pueden seguir las cosas aparentemente así, ¿ya? También hay consecuencias ante el personal, o sea, ante los trabajadores, ¿no? Ante los clientes definitivamente, y ante los inversores, porque yo como inversionista de esta empresa te digo, ¿y qué estás haciendo con mi dinero? ¿No? ¿Por qué no inviertes en seguridad informática para evitar estas vulnerabilidades, esta violación a la integridad de los datos? Ilegales, claro, porque los clientes me pueden enjuiciar, ¿no? Porque han sido vulneradas sus cuentas bancarias, ¿no? Porque de repente también he incumplido algunas normas, alguna cláusula del contrato en lo que yo debí proteger la seguridad de las cuentas bancarias de mis clientes, ¿no? No lo hice, ¿no? Si yo me comprometí con una cláusula y no lo estoy haciendo, entonces no estoy cumpliendo con un contrato, que puede terminar inclusive en juicios a terceros. Para que más o menos tengamos una idea, miren esta estadística. La mayoría pensará que bueno, quizás los ataques vienen por otro lado. A ver, vamos a ver. Miren esta pequeña cantidad, ¿no? De ataques que se han presentado, solamente corresponden a penetración
al sistema desde el exterior. O sea, alguien, a veces nosotros como usuarios, ¿qué hacemos? Vamos a entrar a un sistema, ¿ya? Y estamos conversando con otra persona, con una persona y peor aún si es un cliente, o sea, una persona externa, ¿no? Y esa persona no está ni siquiera al frente de nosotros, o sea, del otro lado del equipo, sino está acá al costado, ¿no? Está viendo mi usuario y mi contraseña, lo que yo escribo, ¿ya? Entonces, le estoy brindando prácticamente el acceso para que ellos desde afuera, si es un sistema web, puedan ingresar. Y, obviamente, violar la integridad de los datos. Por eso se llama penetración al sistema desde el exterior. Pero este nivel de ataque son pocos. Estas vulnerabilidades son pocas, fíjese. Un poco más alto es esto, abusos por parte del empleado, o sea, falta de buenas prácticas. El empleado es descuidado, ¿no? Pues descuidado. No cambia las contraseñas, le dice, oye, llamo a mi amigo, oye, ¿puedes sacar esta información de ahí de mi computadora? Sí, pero ¿cuál es la contraseña? Ah, es esta. Entonces es mi descuido, abuso por parte del empleado. Y un poco más son los virus, ¿no? O sea, lo que se datos, pero sí te espía, ¿no? Lo que les decía, ¿se acuerdan? Los keyloggers, por ejemplo, ¿no? Y así. ¿Qué más estamos viendo aquí? Miren, esto es una estadística también que desde el 2005 al 2010 nos está mostrando, es lo que les decía, los ataques de DOS, o sea, los ataques de denegación de servicios se llaman. Miren cómo han ido en aumento geométricamente. Cada vez hay más ataques de denegación de servicio. O sea, te saturo el correo enviándote 30.000 mensajes de correo. Te saturo la impresora enviando documentos con 1.000 páginas y así. O te saturo el WhatsApp, te saturo la memoria. ¿Cómo? Enviándote packs que ocupen bastante espacio, luego te lleno la memoria. Ese también es un... ¿Por qué? ¿Por qué estoy denegando un servicio? Porque cuando yo quiera ver mensajes importantes de repente del grupo de trabajadores o de una información que me están enviando, no la voy a poder descargar porque ya no tengo espacio. Entonces, ahí tengo un ataque de denegación de servicio. Muchos lo estamos viviendo actualmente, con el Telegram, con el WhatsApp, etcétera, pero poco nos damos cuenta que ese es un ataque de denegación de servicio en realidad. Y miren lo que más sorprende, ¿no? Un medio dice que las pequeñas empresas destinan el 10% de su inversión a seguridad informática. Solo el 20% apuesta por incorporar herramientas especializadas en la protección de datos. El 83% de las empresas que sufren el ataque de un hacker renuncian a emprender cualquier acción por vía legal. O sea, no denuncian, prefieren no denunciar. El 66% de las compañías cree que la privacidad de los datos dificulta el adecuado desarrollo del comercio electrónico. O sea, miren esa concepción precaria. O sea, que si yo mantengo privados los datos, entonces lo que voy a hacer es más bien dificultar los procesos de comercio electrónico que yo pueda realizar. Ese es un desconocimiento total en realidad. Cada día aparecen entre 6 y 20 nuevos virus informáticos o malware que ponen en peligro el futuro del comercio electrónico. Imagínense. Cada día, dice, cada día. Y la estadística continúa, ¿no? Factores más influyentes para adoptar nuevas soluciones. O sea, ¿qué es lo que me lleva a cabo para tomar nuevas soluciones en seguridad informática? La más votada es esta, reducción del riesgo, porque quiero reducir el riesgo, pero no porque quiero ser preventivo, fíjese. Facilitar el negocio, cumplir una cláusula, ¿no? Para reducir los costos, etcétera, etcétera. No son los que menos se apuntan. Dice, en este caso, a ver, ya. Dice, correspondencia entre gastos de seguridad de la información con objetivos de negocio. O sea, me está indicando que aquí lo que se gasta en seguridad de la información tiene, quiero saber cuánto tiene relación con los objetivos de negocio. Acuérdense que los objetivos de negocio son
la visión y la misión, ¿no? La visión y la misión. Entonces, en realidad, la seguridad de la información tiene mucho que ver. O sea, si mientras más seguros sean los datos, mientras más íntegros sean los datos que se manejan dentro de la organización, entonces mejor voy a lograr el cumplimiento de los objetivos, ¿no? Miren, la mayoría, aquí dice bastantes opinan que sí hay bastante relación o correspondencia. Esta estadística es muy importante, ¿no? Frecuencia de los informes sobre seguridad de la información o sobre incidentes. Mira, lamentablemente no se hacen, muy pocos son mensuales, bimestrales, cada 2 meses. La mayoría son cada 3 meses y anuales, miren, cuando deberían ser más frecuentes. ¿Cuáles son mis principales barreras para una efectiva seguridad de la información, que es más completa, ¿no? Que no hay presupuesto. Miren, la organización no quiere invertir en seguridad, lo que se decía, ¿no? Partidas más importantes del gasto en seguridad informática. O sea, si es que hay presupuesto, ¿en qué se invierte en el tema informático? En tecnología. En tecnología. Puede haber un punto de equilibrio en lo que es el riesgo y la seguridad. Claro, ese es importante conocerlo. Algunos elementos importantes de la seguridad física que me van a permitir conseguir la integridad de los datos. Por ejemplo, mírenme, aquí tengo yo algunas, ¿no? Sí, ahí está el sistema de cámara de video, ¿cierto? Sea interna, externa. Pero no se va a poner tampoco sobre todas las áreas, ¿no? Sino sobre las principales, por ejemplo, caja, tesorería, ¿no? Las entradas, los centros de procesamiento, etcétera, etcétera. También se pueden utilizar sistemas biométricos, ¿no? Huella digital, el lector de iris, lector de mano, ¿cierto? Lector de voz, etcétera, etcétera. Todos esos sistemas biométricos que actualmente se están utilizando, ¿no? Los visitantes y todos los trabajadores y los miembros tienen que estar perfectamente identificados, ¿no? Los photochecks, famosos photochecks. Y sobre todo un agente de seguridad que esté bien capacitado, pues, ¿no? No solamente para controlar este monitoreo, sino para que verifique físicamente que todos estén perfectamente identificados. Si yo, ¿para qué sirve este sistema cerrado de, de cámaras? No solamente sirve para que tú observes si es que hay alguien sospechoso ahí, sino que también este efectivo de seguridad que le ha brindado información a esta persona que está ingresando y lo ha registrado, ¿no? Entonces verifique que esa persona entre o vaya al área que dijo que iba a ir. Porque muchas filtraciones a la seguridad física se dan en que dicen que van a ir a un determinado lugar, sobre todo si hay alguna área que es de acceso público, ¿ya? Y terminan yéndose a otras áreas donde van a vulnerar la integridad de los datos, ¿no? Ahora vamos con la seguridad lógica, ¿no? ¿Qué buenas prácticas se pueden tener? Entonces, yo puedo tener buenas prácticas desde que yo enciendo el computador. Seguridad de acceso al ordenador. ¿Cómo así? Fácil. Le pongo una contraseña al equipo. O sea, desde que se enciende me pide una contraseña. Si ustedes no lo saben hacer, dígale al encargado de tecnología de información, ¿no? O la oficina de tecnologías de información, ¿no? O de informática, que es como se llama, etcétera, etcétera, ¿no? Que le ponga contraseña al equipo y que periódicamente usted la cambie, pero usted también tiene que tener una buena administración de estas contraseñas. A muchos nos pasa esto. Le ponemos contraseñas diferentes a nuestras redes sociales, ¿no? Hasta nuestro acceso también, diferentes accesos, pero luego nos olvidamos. Entonces somos malos administradores de este tipo de contraseñas. Entonces tenemos que tenerlo en un lugar seguro estas contraseñas. Tampoco tienen que ser muy fáciles, ¿no? O sea, como nuestra fecha de nacimiento, como nuestro año de nacimiento, como nuestro número de teléfono, o sea, cosas que cualquiera las puede encontrar. O sea, hay que evitar ese tipo de vulnerabilidades, ¿no? En las que nos podemos encontrar. Mientras más números y letras tenga, mayúsculas y minúsculas, y sobre todo caracteres especiales, como numeral, arroba, etcétera, es mejor, ¿no? Hay más seguridad. Entonces podemos ponerle seguridad desde que se enciende el equipo. Seguridad de acceso al sistema operativo, o sea, cuando se inicia sesión. O sea que el equipo debe tener un acceso con usuario y contraseña.
desde el Windows o el Linux o cualquier equipo que tú tengas. Siempre debe pedir. Mira que aquí no hemos entrado a ningún sistema todavía. Hemos entrado simplemente al sistema operativo. Ahora sí, si abrimos algún sistema web, ¿no? Me debe pedir seguridad de inicio de sesión. Ahí sí, pues, ¿no? Tengo que conocer también los sistemas que estoy utilizando, porque no todos los sistemas son seguros, ¿no? La mayoría pensará que Windows, por ejemplo, es un sistema seguro y tú buscas el ranking de los mejores sistemas operativos o los más vulnerables, el Windows está dentro de los peores, ¿no? Por eso es que en las grandes universidades en el mundo no utilizan Windows ni siquiera en sus servidores. Es por esto, por las grandes vulnerabilidades, ¿no?, que existen. Los reportes de seguridad votan a Windows como el peor de los sistemas operativos, ¿no? Bien. Seguridad de la red. La red tiene que estar bien protegida, ¿no? Por eso están lo que se llaman estos, ¿no? Los, los firewall, los famosos firewall, ¿no? Que permiten, esto como, se simboliza así como una pared, ¿no? Pero es un medio de protección para equipos externos que quieran acceder. No es que el sistema más seguro es aquel que no permite el acceso, no, ese no es. Porque tú de alguna manera vas a brindar servicios, vas a querer que tus clientes te compren, ¿no? A través de la internet. Entonces vas a tener que configurar un firewall, ¿no? O un muro de fuego que permita controlar el acceso, la seguridad de la red que se llama. Debes tener un plan de contingencia también, o sea, ¿a qué se llama plan de contingencia? O sea, que cuando ya sufrió un ataque, ¿qué es lo que se debe hacer? Hay que aislar la zona, hay que aislar esos equipos, desconectarlos por ejemplo, ¿qué pasa si solamente estos equipos fueron vulnerados? Entonces los desconecto de la red, de manera que la red se protege, el resto de la red se protege, y estos dos equipos que están vulnerados se quedan aislados, ya no se contagian. Por ejemplo, ese es un plan de contingencia. ¿Qué hacer si encuentro virus o algún malware o lo que les contaba, un keylogger, ¿no? Que graba contraseñas? ¿Qué es lo que debo hacer? Ya el plan de contingencia me debe decir qué es lo que debo hacer. Tengo que evaluar frecuentemente la seguridad, ¿no? Para mejorar el plan de seguridad que existe. Fíjense. Por ejemplo, aquí en España, cada vez más se está invirtiendo, por ejemplo, en servicios informáticos que brinden seguridad. Miren esta importante indicación. Con un 20% más de esfuerzo en materia de seguridad, las organizaciones pueden obtener un 80% más de beneficio. Bueno, muchas gracias por haber asistido a esta disertación y me gustaría terminar esta noche diciéndoles que no hay tecnología segura, la seguridad la ponen ustedes. Cuiden a su familia. Hasta luego.